8:53 de la mañana y vamos a darle la bienvenida ya aquí en Arriba Gente al senador del Partido Independiente, el doctor Pablo Mieres. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Doctor, ¿tuvo oportunidad de escuchar o por lo menos de leer, porque luego transcribieron la nota los colegas de Radio Carve en su página web, algunas aclaraciones que el fiscal Pacheco realizó con respecto al caso de León, que nosotros como que se extendió un poco más hablando, entre otras cosas, de que si se tratara de un organismo del Estado, lo de León sería un delito. También hablando de que no existían dudas de que no había sido bien utilizada la tarjeta corporativa. Permítame que voy a leer textualmente de aquí, de la página de Radio Carve, por ejemplo, algunas aclaraciones que realizó el fiscal Pacheco. Decía, por ejemplo, el fiscal del crimen organizado: lo que sucedió es una autoasignación de gastos de representación, que es lo que invoca la persona indagada. Si estuviéramos hablando de un organismo del Estado, esto sería un delito porque nadie puede autoasignarse gastos de representación. En la medida de que no hablamos de un funcionario público, es cuestionable desde el punto de vista ético, pero no penal. Luego se extendió bastante más y hay algunos títulos en los que parecería, dejar muy mal parado al senador de León, indudablemente con estos dichos, por lo menos desde el punto de vista ético, y como que aclara un poco más la situación que en principio usted calificó de escandalosa. Sí, es verdad. Nosotros siempre tuvimos la convicción y seguimos teniéndola de que el uso de la tarjeta corporativa por parte de León implicaba el haber cometido un delito. Es más, nosotros teníamos claro que como Alur es una empresa del derecho privado, en realidad no se le podía atribuir, digamos, el carácter de funcionario público a De León. Pero existe un delito tipificado en el Código Penal, que es el delito de apropiación indebida, que se aplica justamente a los ciudadanos que no son funcionarios públicos, pero que hacen lo mismo que el que comete peculado en la administración pública. Es decir, se queda con cosas, plata, recursos que no son de él. Esperábamos que eso fuera lo que ocurriera, es decir, que el fiscal Pacheco le atribuyera le imputara ese delito. Pacheco ahora, como usted acaba de señalar, efectivamente dice que si hubiera sido funcionario público habría sido pasible de un pedido de procesamiento. Yo creo que de todas maneras debió haberlo sido, pero son las discusiones que ya hemos tenido. Yo ya hablé del tema largamente. Yo no creo que sea razonable dos cosas. Una, que se requiera denuncia de parte. Él dice en determinado momento, si Alur denuncia es otra cosa. Incluso dice en ese mismo reportaje que podría desarchivar si hubiera una denuncia del damnificado. Yo creo que eso no era necesario, porque no es un delito de denuncia de parte, es un delito que se persigue de oficio. Pero, de todas maneras, el Partido Independiente ayer mandó dos notas, una ANCAP y otra Alur, adjuntando el dictamen de la JUTEP y el dictamen del fiscal Pacheco, a los efectos de que ellos vieran si no hay perjuicio. Y además ANCAP ya el lunes pasado resolvió pedirle al departamento jurídico que estudie si no hay que iniciar algún tipo de denuncia con respecto a lo de... Lo que me parece también claramente una irregularidad con apariencia de ilicitud es que hay superposición de gastos, porque en forma paralela al gasto con la tarjeta corporativa se tenían viáticos en una enorme cantidad de viajes. Entonces, cuando Pacheco dice no, pero lo que pasa es que los gastos con la tarjeta corporativa fueron los típicos, es decir, alojamiento, correspondientes a la función, digamos. Sí, pero en realidad, si tú tenés viáticos, no podés usar tarjeta corporativa para esos gastos. Y eso ocurrió en el caso de León en varias oportunidades. En fin, nosotros hemos sido muy firmes, muy claros, categóricos. Yo creo que estas cosas, lo decía el otro día en el Senado, estas cosas son las que generan enchastre. Estas cosas enchastran a la política, porque el comportamiento de León no solo lo perjudica a él, sino que genera una sensación en el país de... Pues yo dije que era un escándalo que no pasara nada, porque lo que hay que hacer es lograr que las personas que realizan estas cosas, que están reñidas con los criterios de honradez, con el criterio de probidad, de uso
transparente de los recursos públicos sean efectivamente sancionadas. Y ahí está un poco el tema, ¿no? No pasa nada porque, en su opinión, supuestamente la justicia es independiente. Sí, yo sigo creyendo y confiando en la justicia. Que yo no esté de acuerdo con un dictamen del fiscal Pacheco y que haya dicho lo que me pareció que había que decir, que era manifestar esa diferencia y hacerlo con firmeza y con contundencia, me parece que es parte de lo que es el Estado de Derecho. El fiscal decidió que había que archivar, a mí me parece que eso fue un grave error, sigo pensándolo, acabo de explicar nuevamente por qué, pero eso no significa que uno no respete ni esté de acuerdo con las reglas de juego, y en la vida judicial hay mil situaciones en las que un fallo de un juez o de un fiscal, una decisión, obviamente uno puede considerarla injusta y los particulares seguramente cada uno tendrá alguna historia al respecto. El problema es que esto es con el sistema político está en la picota y la sensación de la ciudadanía de que, claro, es un senador y además un senador del gobierno, eso es lo que yo creo que perjudica más, es decir, la sensación de que se actuó con poco vigor. Y es lamentable que la gente sienta esa sensación, ¿no? ¿Qué le responde usted a los que critican que se judicializa todo lo político? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que se judicializa, en el caso nuestro por lo menos, nosotros judicializamos lo que a nuestro modo de ver tenía apariencia de delito. Eso fue lo que presentamos a la justicia en el caso ANCAP y como resultado, como consecuencia de ese análisis surgió lo de la tarjeta corporativa de ALUR. Pero el problema, judicializar la política es cuando debates y discusiones que son estrictamente políticas y que no tienen trascendencia penal se llevan a la justicia. Ahora, cuando efectivamente lo que hay en juego son comportamientos que encuadran o que podrían encuadrar en tipos penales, la obligación, ahí no es un tema de gusto, es que uno es un funcionario público y de acuerdo a la normativa vigente, cuando uno tiene noticia de una situación de apariencia delictiva, tiene la obligación de denunciar. Y es lo que hicimos. El Partido Independiente analizó el uso de la tarjeta corporativa de León y llegó a la conclusión de que había elementos que ameritaban la denuncia penal y que por lo tanto teníamos que hacerla, porque si no estaríamos en omisión. Le pregunto porque ahora De León dice que no le va a hacer juicio a usted por daño moral. Bueno, es que no podría. La verdad, eso es un juicio además civil. Sí. O sea, lo que él estaría reclamando... Una reparación... Una reparación patrimonial. Exactamente. Es decir, que yo le pague una plata por haberlo denunciado. Bueno, ¿qué quieren que les diga? A mí me pareció siempre, primero que no nos iban a correr con el poncho. A ver, ¿qué? Por una amenaza me van a callar la boca. Voy a seguir diciendo lo que pienso absolutamente, con fueros o sin fueros. Ese no es un problema. Nosotros siempre dijimos la verdad y el fiscal Pacheco que archivó la causa dijo... La denuncia del Partido Independiente no era falsa y obviamente concluyó que había un manejo irregular de fondos por parte de León y que había violado el principio de probidad. Entonces, que diga que va a ser una demanda, ya no le ha ido muy bien cuando demandó otras cosas, que terminó reculando en chancletas el tema de la foto y todo eso, pero nosotros muy tranquilos. A ver, demanda por daño moral, el daño moral lo ha hecho él a la política. Esa es la realidad. El daño moral lo ha infligido él a todos los que actuamos en la vida política porque da una señal que es pésima para lo que debe ser un político. Ahora, hablando de esas señales, del término que usted utilizó también en el Senado de enchastrar la cancha o enchastrar la política, es tener cierto tipo de conductas. Y acá, en estos días y en estas declaraciones que se han realizado, uno queda... a veces hasta perplejo de lo que está escuchando. Nosotros escuchamos una conferencia de prensa del senador de León en la que parecería ser que no leyó el dictamen del fiscal Pacheco, porque la actitud que asume frente a la opinión pública es de, bueno, como habrán visto, yo no tenía nada que hacer y entonces ahora al carroñero de Mieres voy a hacer tal cosa. Yo lo vi en un primer lugar sin haber leído el dictamen, porque no confieso que en ese momento no lo había leído. Dije, está, evidentemente todo lo que presentó el senador Mieres debe haber, lo que decimos en la jerga periodística, le vendieron pescado podrido, o sea, le dieron un montón de elementos que fue y quedó pegado. Cuando uno termina de leer el dictamen, que luego explica el fiscal Pacheco en esta entrevista y en otras oportunidades, dice... Pero entonces, ¿cómo el senador sale a decir eso? Y se lo uno
con la palabra también en el Senado de Daisy Tourné, que dice el senador de León no dijo que le fuera a iniciar juicio o que le vaya a iniciar juicio al senador Mieres. Y todos vimos a su abogado, Guber Pérez, que dijo, el senador de León me habilitó a mí y al otro abogado, que no me acuerdo si era Durán, a iniciar las acciones legales. Digo, ¿cómo en tan pocas horas los comentarios pueden ser tan disímiles que uno no termina sabiendo realmente? A veces dan ganas de decir, perdón, ¿quién está mintiendo? Bueno. Porque no decir la verdad es mentir. Tenemos esa costumbre de ponerle el eufemismo de faltó a la verdad. Es mentir. Bueno, resulta evidente quién faltó a la verdad, ¿no es verdad? Es decir, aquel que, asumiendo que zafó por muy poquito de una imputación penal, sale a contraatacar como si hubiera hecho un manejo inmaculado de su tarjeta. Es obvio quien no dice la verdad, ¿no es verdad? Y la senadora Tourné lo que quiso explicar es que ese planteo de fueros que hizo el senador Bordaberry referido a la acusación, a la amenaza de León, no tenía sentido y por esa razón el Frente Amplio no lo votó, porque la demanda no se había presentado. Entonces lo que ella decía es que fue una situación hipotética. Yo no la escuché tan hipotética, pero en todo caso no va a haber demanda. En todo caso sería una demanda imposible. Claro, ahora lo entiendo. Rigurosamente sería desde el punto de vista retórico decir, no podemos tratar un tema sobre el que todavía no hay un hecho concreto presentado. Al mismo tiempo reconoció en representación de la bancada del Frente Amplio que esa eventual demanda no tenía fundamento, porque yo tengo todo el derecho de decir y de opinar y de calificar lo que me parezca correspondiente, porque es parte de los fueros del senador. Pero además, aunque no fuera senador, yo creo que hay cosas que hay que decir en la vida, y yo he estado mucho tiempo sin fueros, durante muchos años hice política toda la vida y nunca anduve pensando si me tenía que amordazar o no por tener fueros o no tener fueros, ¿no? Esta situación que mencionaba Humberto es un costado, el otro es apoyo que recibió también de otros miembros de la oposición. ¿Qué reflexión hace usted sobre la consecuencia política para su figura y el Partido Independiente que tiene esta instancia? No, lo primero es agradecer la enorme cantidad de muestras de la ciudadanía. En el fin de semana, la verdad que uno quedó muy reconfortado. Nos tocaba además visitar en ese momento la ciudad de Melo, y hubo ya ahí muchas muestras. En el fin de semana teníamos que recorrer una feria, la Feria de Peñarol, con los compañeros de la Departamental de Montevideo. Recibimos enorme cantidad de saludos, de solidaridad, también en las redes sociales, y también de parte de los legisladores, de los senadores del Partido Colorado, del Partido Nacional, que salieron en defensa de los fueros del Senado, porque en realidad lo que estaba atacado, además de compartir las críticas que nosotros hemos hecho a todo este tema, reivindicaban el derecho de los legisladores, de acuerdo al artículo 112 de la Constitución, de poder, de que no tenemos responsabilidad por nuestros dichos, que es una aplicación de los fueros que es la que en ningún caso puede caer, porque yo creo que hay que recortar el tema de los fueros con respecto justamente a las imputaciones penales. A mí me parece que si un legislador mañana es acusado por un delito, me parece que tener fueros para evitar ser juzgado por un delito común no me parece que sea correcto. O sea que ese nivel de fueros yo estoy dispuesto a corregirlo, a modificarlo. Pero el de los dichos no, porque el de los dichos tiene que ver con la posibilidad de que haya una persecución política, es decir, que uno que es representante de un conjunto de ciudadanos tenga que estar cuidándose de qué dice, porque por ahí empieza a haber una orquestación de un cuestionamiento para amordazar a un representante de la ciudadanía. Ahora con esa diferenciación que usted acaba de decir, ¿está dispuesto a revisar el tema fueros? Porque, por ejemplo, el Luis Lacalle Pou decía, hay un proyecto ya que está presentado, y ese desde el año pasado o desde hace algunos años. Yo lo estuve leyendo, y ese proyecto justamente lo que hace es restringirlo al 112. El artículo 112 lo que dice es que jamás serán responsabilizados por sus dichos los legisladores que actúan en su función, mientras que estén en su cargo, digamos. La segunda parte es que para iniciarle una acción judicial deben levantarse los fueros. Esa segunda parte
es la que a mí me parece que sobra. Yo, de hecho, siempre he tenido la idea de que si hay un pedido judicial razonable de procesamiento, no hay otra que votar el levantamiento de fueros. Por lo tanto, cuando hay un planteo de la justicia, del Poder Judicial, que dice, mire, nosotros tenemos elementos, esto ha pasado varias veces en el Parlamento, lo que pasa es que estamos, en una época estábamos muy marcados por aquel pedido de desafuero a Erro antes del golpe de Estado. Entonces, todo el tema de los fueros ante las estábamos hablando de la justicia militar, sí, claro, en épocas de una semana antes del golpe de Estado. Pero cuando después de vuelta a la democracia vienen pedidos, ha habido pedido de procesamiento de legisladores por temas de estafas o de manejos indebidos en el mundo privado, yo creo que es inaceptable que los fueros sirvan para proteger a una persona que ha cometido un delito común, ¿no? Usted hace pocos días atrás, con respecto al caso de la cadena de presidencia, habló de vamos a seguir este tema hasta las últimas consecuencias. Sí. Da la impresión que en esa misma línea está esta situación en la que, lejos de quedarse quieto el Partido Independiente, va y presenta en ANCAP informe de la JUTEP, el informe del fiscal, como diciendo, a ver, esto lo digo para que sea bien entendible, analicen esto porque me parece que acá hubo un perjuicio para ANCAP y que ANCAP debería defender sus intereses, por decirlo de alguna manera. ANCAP anuncia que analiza esta denuncia, pero obviamente para eso requiere de un asesoramiento jurídico. Hacia eso apunto. Según el asesoramiento jurídico que tiene el Partido Independiente, ya no hablando de la justicia, sino hablando de ANCAP, ¿se vio perjudicada? No tengo duda. No tengo duda, porque si los gastos de la tarjeta corporativa fueron indebidos, esos gastos los pagó ANCAP, mejor dicho, ALUR, pero el 90% del capital accionario de ALUR es de ANCAP. Por lo tanto, 9 de cada 10 pesos que se gastaron indebidamente en la tarjeta corporativa de ALUR los pagó el Estado, es decir, los pagó ANCAP, y si son indebidos, obviamente hay un perjuicio, hay un daño, hay una afectación patrimonial. ¿Y en ese caso, más grande o más chica? Pero, ¿y en ese caso ANCAP qué puede pedir? Puede hacer la denuncia. Ante la justicia. Podría también demandar por daños y perjuicios, pero supongo que lo principal, antes además de una demanda civil, es probar que hubo un perjuicio desde el punto de vista penal. Eso tendrá que ver la asesoría jurídica de ANCAP, está en sus manos. Me parece bien que el directorio de ANCAP haya tomado la iniciativa de pedirle al departamento jurídico que analice ese hecho, ¿no? Y ya que habría en juego y le hablé de esas declaraciones de llegar hasta las últimas consecuencias, ¿qué ha sucedido ahora con esta situación en donde se ha cerrado la posibilidad de que se pudiera seguir investigando, por decirlo de alguna manera, qué sucedió con ese tema de la cadena del gobierno? La verdad que tomando distancia y viéndolo en perspectiva, es impresionante, ¿no? Que la Presidencia de la República no nos diga a los uruguayos qué pasó con el vínculo entre Presidencia de la República y el señor Vilar, que apareció repentinamente leyendo o comunicando, digamos, el contenido de la cadena, y que cuando algún periodista preguntó sobre el pago a Vilar, porque Vilar dijo que, lógicamente, hizo un trabajo profesional, cobró sus honorarios, lo dijo 3 veces en distintos lados. Entonces, cuando viene la pregunta, y resulta que ahora nadie sabe quién le pagó a Vilar, Vilar no quiere decirlo. Bueno, Presidencia sí dijo que no le pagó. Claro, pero también nos tendría que explicar entonces cómo aceptó. O sea, lo llamó, le dijo que lo hiciera gratis, son amigos y entonces le hizo una gauchada. Eso tendría que explicarlo, Presidencia, porque Vilar no cayó en la Presidencia a hablar como un aerolito. Él dijo que Tabaré Vázquez lo había llamado. Bueno, pero ¿bajo qué modalidad de vinculación se produjo el hecho de que Vilar dijera la cadena? A mí me lo tienen que explicar. ¿El comunicado público de Vilar no se lo aclaró? No, para nada, porque Vilar lo que dice es que no recibió un peso del Estado. Es lo que dice. No dice que no recibió un peso. Lo que genera es la suspicacia, la sospecha, que a esta altura es casi una evidencia, de que entonces lo pagó un privado. O sea que hay un privado que le hace favores a la Presidencia de la República, vaya a saber a cambio de qué. Es una empresa, es un ciudadano, es un grupo de ciudadanos, es un grupo de empresarios.
es muy grave. En su momento, como rumor se había corrido que podía haber sido Salgado, y hubo también una extensa nota a Juan Salgado. Yo estaba cuando le preguntamos y le repreguntamos, dijo ni Kutza ni Juan Salgado le pagó. Nada, por lo tanto, Salgado ya dijo que no fue. Pero entonces, ¿quién pagó? Pero no puede ser. A ver, estamos en un estado de derecho. Dijo que no trabajaba sin cobrar, no dijo que le habían pagado, y después dijo que lo había hecho por el honor de la distinción. Sí, no, pero dijo claramente que había cobrado honorario. Y Presidencia, por otra parte, pero en su carta después dice que no. No Y dice que no. Presidencia después dice que las declaraciones de Vilar son a título personal. Corren por cuenta de él. Pero no dice que no le hayan pagado. Lo que dice es que no le pagó el Estado. Con bienes del Estado. Ah, claro. Uno lee la carta al principio y decía, claro, entonces no le pagó nadie, lo hizo gratis. O sea que se desdice. Pero en realidad cuando la lees bien, lo único que dice es que no le pagó el Estado. ¿Y qué dijo la comunicación de Presidencia que llegó al Parlamento? Ratifica que no le pagaron ellos y que no tienen conocimiento de que alguien le haya pagado. Y que las declaraciones de Vilar corren por cuenta de Vilar. Entonces nosotros dijimos, bueno, pero de cualquier manera nosotros queremos... Primero, nos parece una gran descortesía de parte de la Secretaría de Presidencia negarse a venir a la Comisión de Constitución del Senado, que lo votó por unanimidad. O sea, esto no lo votamos 3 o 4, lo votó toda la comisión porque entendimos que era necesario que hubiera una aclaración. Se niegan y se amparan en la Constitución, que efectivamente no los obliga a ir, pero tampoco les impide ir. O sea, deberían haber estado. Y mandan una nota donde ratifican lo que ya vienen diciendo y pretenden cerrar. Este tema probablemente esté cerrado porque no hay camino. Yo estuve analizando. El único que queda es si la JUTEP entiende que es objeto de investigación el hecho, que yo creo que debería serlo. Hay una nota del senador García pidiendo que se expida. Si no entiendo mal, ya dijo Gil Barne que hay cosas bastante más importantes que investigar que la de Vilar, ¿no? Pero no lo puso en la cola más atrás. Claro, porque la gente, la estrategia de defensa de Presidencia, la Secretaría de Presidencia, ha sido minimizar el hecho. Bueno, y es una tontería. En esa carta decía que han respondido 10 pedidos. De acceso a la información, lo cual prueba que tan tontería no es, porque si hubo 10 personas, periodistas, casi todos ellos, que preguntan, es porque no es menor. Hubiera sido menor, o sea, hubiera sido nada, porque ellos tienen todo el derecho de contratar a Vilar. Si hubieran dicho, sí, lo contratamos, le pagamos tanto, eso es lo justo. Pero este tema se ha convertido en un tema porque hay opacidad, porque no hay transparencia, porque no puede ser que pasemos de largo en un Estado de Derecho por una situación en la que un señor aparece hablando en nombre de la Presidencia de la República, dice que cobró, y van pasando los meses y nadie sabe quién le pagó, nadie sabe si fue el Estado, perdón, sabemos que no fue el Estado, pero entonces le pagaron en negro, le pagó un particular, ¿por qué un particular le hace un favor a la Presidencia? Parece que, la verdad, complicaron un partido fácil, como dice el Claro, dicho. como que se agrandó algo que en realidad parecía muy sencillo, de decir, Cuando vi que había pedido de acceso a la información, me pareció que era razonable, que hubiera curiosidad periodística, me pareció que iba a ser muy fácil, que iba a haber una aclaración, una información inmediata. Ahora, cuando dijo que no habían pagado y sigue la historia y la escondida, están escondiendo una información que le deben a la ciudadanía. ¿Será un tema importante desde el punto de vista patrimonial o no? Es un tema muy importante desde el punto de vista de las reglas de juego y de la vinculación entre lo público y lo privado. Ese es el problema, que se ha convertido y por algo no quieren decirnos qué pasó, ¿no? Claro, obviamente el hecho del ocultamiento puede dar a que se pueda especular. Exacto, claro, peores especulaciones. A mucho peor de lo que fue en la realidad. Tenemos que ir despidiendo y redondeando al senador. Tiene la última, la del estribo, digamos. Ayer uno leía en las redes sociales todo el mundo criticando y enojado con había que ir a votar las elecciones universitarias. Cuando llegan las elecciones del BPS, lo mismo, ¿no? Y tiene razón. ¿Usted presentó iniciativas sobre esto? En el 2015 presenté una iniciativa eliminando la obligatoriedad. Pero ¿por qué no se elimina la obligatoriedad de...? Es una buena pregunta. Yo presenté el proyecto de ley. ¿Lo tiene que hacer el Parlamento? Claro, presenté el proyecto de ley, insistí para que se tratara, porque, a ver, yo creo que la obligatoriedad para la elección de gobiernos, cuando el voto es del ciudadano, me parece perfecta, yo la defiendo. El Uruguay tiene una larga tradición de obligatoriedad. Ahora, para una elección corporativa, donde uno decide si quiere participar o no en la elección de las autoridades de la Universidad de la República,
egresado, docente, estudiante, que vaya el que quiera, que no le generen la obligación de tener que ir bajo pena de una multa, además. Y lo mismo para el BPS, para elegir el representante de los trabajadores, el representante de los empresarios. Obligatoriedad con sanción, es una cosa loca, es una cosa uruguaya rara, ¿no? La verdad. Yo presenté ese proyecto de ley, pero la bancada de gobierno no ha querido tratarlo, más bien tiene una opinión contraria, no entiendo muy bien por qué. Pero cada vez que vienen las elecciones de este tipo, un pueblo se queja de que quiera votar. Y tiene razón, tienen toda la razón, absolutamente. Bueno, seguirá esperando la consideración. No, algún día lo vamos a lograr. Algún día. Muchísimas gracias, senador. Un gusto, encantado. Un placer. El doctor Pablo Mieres, senador del Partido Independiente en la mañana de Arriba Gente.